entonces del derecho tributario en esta asignatura. Únicamente si me confirman, por favor, que me escuchan bien y pueden ver la pantalla que les comparto. Sí, Lick. Muchas gracias. Bien, hablemos un poco entonces del ciclo financiero público y de la actividad financiera, que es como el aspecto que va a regular a nivel macro el derecho tributario. Hablemos entonces de que a esta actividad de generación de ingresos y sostenimiento de gastos por los entes públicos se le denomina actividad financiera. Lo que va a regular a nivel macro entonces el derecho tributario es cómo se generan ingresos para que la administración pública, para que la institucionalidad se sostenga en torno a sus gastos durante el desarrollo de las acciones y actividades que le corresponden conforme a sus funciones. En realidad, dice, en la actividad financiera y entre la fase de percepción o generación del ingreso y la de gasto, existe una fase intermedia de gestión. En derecho tributario, entonces, encontramos la fase de tomar los ingresos, de percibirlos o generarlos, como dice acá, que es cuando se elaboran normativas y se definen impuestos, tributos, contribuciones especiales que van a tener que ser canceladas por los administrados. La segunda parte que nos dice es la parte de gestión. Perfecto, ya ingresaron los recursos, ya se cobraron los impuestos, ya el Ministerio de Hacienda tiene en su poder la totalidad de recursos presupuestados a obtener conforme los impuestos descritos. Y la tercera parte es el tema del gasto. ¿Qué se va a hacer entonces con esos recursos que se obtuvieron a partir de la generación de tributos o de impuestos? ¿Cuál será el destino que la administración pública le dará a ejecutar a dichos recursos? De la misma forma, dice que existe un flujo financiero referido a cualquier sujeto privado, en virtud del cual obtiene ingresos, lo gestiona o administra y lo gasta. Existe un ciclo referido a los entes públicos. Este ciclo referido a los entes públicos es el que se denomina, a los efectos del derecho financiero, actividad financiera. Ese flujo que acabamos de describir, ingresos, gestión y gasto, es lo que vamos a denominar a la base del derecho financiero, actividad financiera, característica propia de las entidades públicas. Normalmente una instancia pública o una entidad pública presta servicios a la población, los cuales tienen algún costo que se tasa directamente al usuario que requiere este servicio. Veamos el tema, por ejemplo, del agua. ANDA cobra por el agua que pone a disposición en las casas a donde llega este líquido. La prestación, por ejemplo, de servicio de salud. El servicio de salud puede ser prestado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y eso deriva de una cuota de cotización que paga el trabajador cada mes. Pero también puede prestar el servicio de salud a través del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no existe una cuota tal cual, digamos, de cotización directa que el usuario cancela, sino que el funcionamiento del Ministerio de Salud deviene de la asignación presupuestaria que le realiza el Ministerio de Hacienda, producto de los impuestos y recursos que tiene en su poder. Bajo esas dos vías, entonces, vamos ya viendo la diferencia sobre el mismo servicio que se presta, que es salud, uno a través de una cotización directa
y el otro derivado de los impuestos a nivel macro que se trasladan al Ministerio de Hacienda. Y él posteriormente determina el porcentaje que va a otorgar al Ministerio de Salud para que cumpla con sus obligaciones, para que cumpla con sus roles. En ambos casos estamos en presencia de actividad financiera. Las tres fases de la actividad financiera, el ingreso, la gestión y el gasto, se encuentran sometidas al derecho. Veíamos en las clases iniciales de la asignatura que la razón de ser del derecho de las ciencias jurídicas es regular todos los ámbitos en donde el individuo, en donde el ser humano va a tener alguna relación, más bien dicho, una interrelación para con terceros en el tema de los ingresos, gestiones y gastos, tiene indiscutiblemente un contenido de interrelación personal, pues son los individuos quienes recolectan, digamos, los recursos, quienes pagan los recursos también son los individuos, quienes gestionan los recursos que obran en poder de la autoridad administrativa y también quienes van a erogar los gastos en materia financiera son seres humanos también, son individuos. Por tanto, el derecho debe de estar al pendiente y regular de manera directa e inmediata cómo se llevan a cabo estas relaciones. Tanto dice la obtención de los ingresos como la gestión o el gasto son actividades a las que los entes públicos actúan sometidas a las normas, actúan sometidos al derecho. En la ciencia jurídica, en el derecho, en las leyes, vamos a encontrar entonces cómo se pueden recolectar recursos, el tema de los ingresos, cómo voy a manejar, cómo voy a gestionar los recursos que obran en mi poder y también cuál es el gasto que yo estoy facultado a darle a dichos recursos como individuo, como funcionario que labora en una institución pública. Se suele hacer referencia, dice, a la actividad financiera como actividad de hacienda pública, pero la expresión hacienda pública se utiliza más para referirse al conjunto de derechos, bienes y obligaciones de un ente público. Se habla así en estos casos de hacienda pública en sentido similar a patrimonio. La hacienda de un ente público es el conjunto de sus bienes, derechos y deudas. No hay que confundir entonces el término de actividad financiera con el tema de hacienda pública. La actividad financiera es macro, está hablando de todo lo que regula el proceso en torno al recurso público que se está obteniendo y se está manejando y luego se procede a gastar. Mientras que la hacienda pública habla más bien de un ente público entendido como bienes, derechos y deudas. Está viendo solamente a la instancia pública y cómo éste tiene para con terceros haberes, que son los bienes, derechos que le asisten en el ejercicio de su existencia y las deudas, que son deberes que tiene para con terceros, pero no la ve como una interrelación, sino lo ve como algo meramente descriptivo, llamémosle, de las características de los elementos que posee un ente público en específico. En sentido similar, se utiliza la palabra tesoro. Tesoro, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de un ente público. Tesoro y hacienda pública se presentan entonces como sinónimos en la descripción que acabamos de realizar. La expresión, dice, hacienda pública se utiliza más en la actualidad. Sin embargo, para referirse a la parte de la administración más directamente responsable de la actividad financiera. La hacienda pública, en este caso, es la parte de la administración que se encarga de forma principal de la obtención de ingresos y su puesta a disposición del resto de la administración, así como del control de todo este proceso. De la misma forma, decimos que otros entes de la administración
se dedican a actividades finalistas, como lo es la sanidad, industria, comercio, relaciones exteriores, defensa, etcétera. Los entes que integran la hacienda pública, aquí está haciendo referencia en nuestro caso al Ministerio de Hacienda, se dedican fundamentalmente a obtener ingresos y ponerlos a disposición de los demás. Ejemplo de este rol que realiza el Ministerio de Hacienda en nuestro país es el reciente vencimiento que se dio del plazo a la totalidad de cotizantes de inscritos en el impuesto sobre la renta de declarar dicho impuesto ante el Ministerio de Hacienda, lo cual implica cancelar el monto que determine Hacienda en concepto de ese impuesto. Hacienda entonces obtiene, percibe los ingresos de parte de los ciudadanos, de parte de las entidades también, de parte de las empresas. Entra ese recurso a un fondo común del Estado y la administración pública, en este caso la Hacienda, el Ministerio de Hacienda, va a determinar posteriormente a quién erogará los recursos que obran en su poder. De eso se encarga, decimos fundamentalmente, el Ministerio de Hacienda. Ese es su rol, ese es su razón de ser. ¿Cuáles son entonces las características de la actividad financiera? Número uno, se va a desarrollar necesariamente por un ente público. La actividad de generación de ingresos y gastos que llevan a cabo los entes privados no forman parte del objeto de estudio del derecho financiero. Solo interesa entonces el manejo, el flujo de recursos públicos que derivan, que devienen de los entes públicos. Un ente privado no entra su regulación en torno al derecho financiero. No es que no exista, dice, ese flujo económico al interior de las empresas privadas. Sí existe, pero lo que interesa el derecho financiero y tributario es la actividad financiera de los entes públicos. Delimitación entonces primera, el flujo económico al que nos referimos es el que deriva, es el que deviene de los entes públicos, no así de los entes privados o particulares. Característica número 2. Dice que tiene carácter cíclico. El desarrollo tanto de los ingresos como de los gastos tiende a generar un ciclo, porque unos y otros se condicionan mutuamente y porque además generan comportamientos que adquieren secuencias temporales definidas. Yo, entidad pública o administración pública, podré erogar recursos en la medida en que hayan ingresado los mismos. No puedo estar disponiendo de recursos públicos que no obran en mi poder. Por eso se vuelve un ciclo, porque en la medida que la administración tributaria, que Hacienda, el Ministerio de Hacienda para nuestro caso, reciba recursos provenientes de los impuestos que se pagan, así contará entonces con posibilidad de erogar dichos recursos para las instancias, para el resto de instancias públicas y que éstas puedan disponer de los recursos para la satisfacción de sus respectivas competencias. Es ahí donde viene entonces la erogación de recursos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, Defensa, Relaciones Exteriores, etcétera, todo el resto de institucionalidad. El ejemplo más claro, decimos, para entender este carácter cíclico, es el de los presupuestos. Presupuestos que se aprueban con periodicidad, generalmente cada año, y en ellos se contemplan los compromisos de gasto e inversión para un determinado periodo de tiempo. A su vez, estos compromisos
se basan en la previsión de ingresos para dicho periodo de tiempo. Estamos hablando entonces de que cada año en nuestro país y en todos los países prácticamente, la administración, en este caso el Ministerio de Hacienda, presenta unos presupuestos al Congreso, a la Asamblea Legislativa, para que éste valore las asignaciones ahí contenidas, las disposiciones presupuestarias y apruebe dicho presupuesto, el cual parte de una proyección de ingresos. Lo que decíamos, se va a poder proyectar la administración pública, Hacienda en concreto, podrá proyectarse en la medida en que contenga o en la medida en que posea ingresos de la administración. No puede un ente público, ni deberíamos nosotros como individuos, digamos, ni ningún ente privado, proyectarse a gastar algún recurso que no se cuenta, algunos ingresos que son inciertos. Yo solo puedo proyectarme a algo que tengo fijo, a algo que tengo seguro que voy a poseer en un tiempo en concreto. Permítame un segundo, por favor. Bien, decíamos entonces, la segunda característica es el carácter cíclico que opera en el manejo de las finanzas públicas. Me voy a proyectar a gastar lo que tenga de ingresos conforme a los impuestos que se hayan recolectado. 3, decimos que la actividad financiera es fundamentalmente instrumental. Ello implica que es una actividad que política y administrativamente suele ser instrumental de las demás, en el sentido de que por sí sola no satisface ninguna necesidad, pero pone el instrumento necesario para que se pueda satisfacer, tal cual es la disponibilidad de medios económicos. La actividad financiera por sí sola no le sirve al Estado, no le sirve a la administración pública para satisfacer las necesidades de la población, para satisfacer las necesidades del colectivo. Se dice que es instrumental porque sirve para dotar de los recursos económicos a otras carteras de Estado, a otras entidades, quienes sí, de manera directa, van a satisfacer necesidades de la población. El tema del Ministerio de Educación, que va a proveer de educación a los usuarios del sistema educativo. Hablamos de salud también, los recursos que se erogan para la administración del tema de salud en el país. Va a ser una necesidad que se está satisfaciendo a partir directamente
del Ministerio de Salud, del Seguro Social, de las clínicas comunales, etc. Y otras entidades también, las municipalidades. Las municipalidades tienen ese rol directo e inmediato de satisfacer necesidades del colectivo que representan. El tema, por ejemplo, de la recolección de desechos sólidos, de la recolección de basura, de la videovigilancia en algunos municipios, etcétera, son satisfacciones de necesidades inmediatas que realizan estos entes. Así dice, la mera generación de ingresos y la mera consignación de gastos no van a satisfacer necesidades de índole sanitario, de índole educativo, por ejemplo, pero sí les convierte en un instrumento imprescindible para estas. Se dice en materia política de que una idea o una noción sin recursos no es posible de ejecutar. La prioridad que destine una administración se va a ir reflejada o se va a concretizar en los recursos económicos que se deriven para ello. Una administración puede decir a manera de discurso, a manera discursiva, que su prioridad es la educación, pero luego resulta que vamos a ver las asignaciones presupuestarias que se realizan y la educación es la que menos recursos encuentra como destino al interior de un presupuesto que se presenta. Tal y como se ha dicho con anterioridad, la hacienda pública entonces va a procurar que los ingresos lleguen a su poder, en nuestro caso, insisto, es el Ministerio de Hacienda, y luego ponerlos a disposición de otros entes, que van a ser quienes gastan o emplean dichos medios en las necesidades existentes. El paso que se hace de los recursos que se perciben con dirección a otros entes públicos que son quienes directamente van a ejecutar los recursos que se les han asignado. Número 4, cuarta característica de la actividad financiera, es la economicidad. Dice que los comportamientos de ingresos y de gastos vienen influidos por las condiciones económicas y a su vez generan efectos económicos. Determina entonces, es un factor a tomar en consideración el entorno económico, tanto al momento de tasar los ingresos que va a percibir Hacienda, como también los gastos que se van a incurrir, cuáles son los efectos que estos tienen en torno a ese vínculo económico externo que se tiene. El ciclo público de ingresos y gastos viene condicionado por la situación económica del país. En una situación económica precaria, digamos, en una situación económica bastante riesgosa en un país específico, el subir los impuestos, lo que se tributa a la administración, resultaría bastante incómodo, digamos, para los administrados, para la población, pues tras que no se están generando los ingresos eh, para ellos de la manera esperada, viene la administración tributaria, Hacienda, y le cobra impuestos excesivos. Eso no puede o no debería de suceder porque no están dadas las condiciones económicas del entorno para que se materialice. Además influye, dice, en la situación económica porque los entes públicos son un potente agente económico, capaz de, mediante sus políticas de ingreso y de gasto, influir en el curso de la economía. Por ejemplo, incrementando o suavizando la carga tributaria han de soportar los sujetos o gravando más o menos determinadas situaciones, actividades o consumos. Es el entorno económico
el que debería de regir cuáles son los montos en concepto de impuestos que voy a tener que cancelar y también cuál es esa proyección de recolección de impuestos que está Hacienda planteando en los presupuestos que está realizando. No puede, digamos, proyectarse a obtener recursos económicos altos si estamos en una situación económica precaria, una situación económica difícil como país. Debe de ser congruente o consecuente con la situación en la que se encuentra. Luego vemos la quinta característica, que es el tema de la planificación. Dice que en una administración moderna la actividad financiera debe de estar siempre planificada. Hacienda debe de proyectarse cuál es el monto de ingresos que va a percibir en concepto de impuestos que se le entreguen, de impuestos que recopile o que recupere, porque también es potestad de Hacienda buscar que los impuestos que no se le han pagado en debida forma, porque han sido evadidos, por ejemplo, porque han sido eludidos, porque se ha engañado, digamos, a la administración pública, a Hacienda específicamente, se recuperen dichos recursos. Si se logran recuperar dichos recursos, la proyección entonces de ejecución tenderá a incrementarse, tenderá a ser mayor, por el tema de que va a percibir más ingresos. En la medida entonces que logre planificar dicha ejecución, el flujo económico al que nos hemos referido también se verá mejorado, se verá incrementado porque se va a contar con mayor disponibilidad de recursos. Número 6, hablamos del carácter reglado. La actividad financiera dice que se lleva a cabo por los entes públicos con sometimiento al mandato de la ley y no con carácter discrecional, o lo que sería lo mismo, con libertad en sus actuaciones. Esto quiere decir que la administración pública, Hacienda en concreto, única y exclusivamente va a poder actuar conforme lo que la ley le habilita, conforme lo que la ley mandata. Si no está facultado por ley para poder percibir un impuesto, si no existe un impuesto en la ley, Hacienda no podrá exigir el cumplimiento de un pago que no posee, existencia jurídica. Solo va a poder ejecutar lo que la ley le faculta. Ir más allá de ello constituiría comportamiento ilegal. Los montos también. ¿Cuánto se cobra en concepto de IVA, por ejemplo? Actualmente se cobra en concepto de IVA el 13% de cada producto. No podría la administración, Hacienda, venir a exigir sin que conste en una norma previa que el IVA ya no va a ser del 13%, sino que el IVA va a pasar a ser del 15-16%. Si no está en una norma, entonces no se puede exigir el cumplimiento de la misma. Los entes públicos tienen que someterse al cumplimiento de las leyes exactamente igual que los sujetos privados. Es decir, tanto los entes públicos como los sujetos privados están sometidos al mandato de las leyes que regulan su actividad. Las leyes determinan, por ejemplo, que determinadas personas físicas en ciertas condiciones van a tributar, van a pagar impuestos, van a pagar tributos, pero también determinan qué es exactamente lo que los entes públicos pueden exigirles y de qué manera. Si un ente público se excede, como decíamos, en las facultades que la ley le otorga,
el acto llevado a cabo por este queda sin validez. Es nula el comportamiento que realiza porque no está facultado por ley. Estoy viendo que queda menos de un minuto para finalizar con este primer enlace de la clase que les compartí. Les pido de favor que ingresemos al segundo enlace para ver un par de diapositivas más antes de concluir la clase. Nos vemos en el otro enlace que ya nos va a sacar esto. Decimos que con independencia de lo anterior, los entes públicos, cuando llevan a cabo la actividad financiera, se encuentran en una situación de supremacía frente a los particulares. Dicha situación está fundamentada en la defensa y representación de los intereses públicos o generales. Es cuando Hacienda viene y exige el cumplimiento de los impuestos. Tiene la potestad, digamos, legal de someter a los particulares, a los individuos, tanto personas naturales o jurídicas, a que paguen los impuestos que por ley les corresponde pagar. No puede exigir el pago de impuestos, insisto, que no existen, de impuestos inexistentes, pero sobre los que sí existen puede incluso iniciar procesos legales fundamentados en la defensa y representación de los intereses públicos y generales, porque se entiende de que los recursos que perciba la administración van a ser utilizados para satisfacer esos intereses públicos o generales. Esto es el deber ser, ¿verdad? Hay que decirlo sin temor alguno. Lamentablemente, en la historia de nuestro país y de muchos países, los recursos que llegan a la administración no necesariamente se traducen en satisfacción de intereses públicos o generales. Lamentablemente existen mal llamados servidores públicos que lo que han hecho en el ejercicio de sus cargos es aprovecharse y obtener para sí los recursos económicos y convertirlos en beneficio particular. Los dineros que se roban, lastimosamente, producto de la corrupción. Ahora, la obligación del ciudadano, la obligación del administrado que tributa es cumplir con el pago de los impuestos, que debería de siempre traducirse en satisfacción de intereses generales, de acuerdo. Pero el que no se haga de esa manera, digamos, el que lamentablemente contemos o se cuente en los países con funcionarios corruptos, no es una situación que habilite al no pago de impuestos. Siempre voy a tener que pagar impuestos. Y si posteriormente en el tema ya de manejo, de gestión que veíamos y de gasto de los recursos públicos, resulta que se pierden esos recursos, pues ya serán instancias competentes ante la fiscalía, ante el órgano judicial, etc. Ahora bien, dice, solo pueden actuar según esta situación de supremacía porque la ley lo autoriza, cuando la ley lo autoriza y dentro de los límites que marca. Debe de estar contenido en un cuerpo normativo, en una ley, que tenga vigencia la posibilidad de actuar de alguna manera por parte de la administración. Si no está contenido en una ley, no va a poder actuar la administración tributaria. Es decir, cuando la ley diseña el conjunto de derechos y obligaciones de los entes públicos y de los particulares, establece ciertas prerrogativas, ciertas facultades a los entes públicos que no otorga nunca a los particulares. La Hacienda Pública, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda en nuestro caso, puede citar a inspección a un obligado tributario. Le puede solicitar rendir cuentas que le demuestre cuáles son los ingresos que ha percibido durante un año fiscal y conforme a ello debe de cancelar determinado monto
en concepto de tributo o impuesto. Pero este obligado, dice, no puede citar a inspección a la hacienda pública. No es potestad del administrado pedirle a Hacienda que le establezca cuánto está tributando como entidad pública, digamos. Eso es competencia del Ministerio de Hacienda. No lo va a poder ejercer, no lo va a poder tomar en consideración el ciudadano, el administrado. Otra cosa es que, como se ha dicho, la ley regula minuciosamente cuándo y cómo se puede desarrollar tal inspección, de forma que Hacienda no puede obviar el cumplimiento de los mandatos legales. Son los mandatos, son el contenido normativo el que establece cuál es el monto, cuál es la forma de tributar y además los procesos con los que cuenta la administración para ejercer la Contraloría, el registro de los tributos que llegan a sus arcas, a las arcas del Estado, por medio de la hacienda pública. El derecho financiero, entonces, veamos, ya es la última diapositiva, ya va siendo hora de finalizar la clase. Es un derecho eminentemente público, el cual regula relaciones entre los entes públicos y los particulares, mismo que tiene una gran parte de contenidos de carácter indisponible tanto para la administración como por los particulares. Lo que diga el contenido de la norma financiera, de la norma tributaria, es lo que va a regir las relaciones entre la administración tributaria, entre Hacienda y los particulares en concreto. No pueden salirse de lo que establezca la norma en esa materia. De acuerdo con esto, dice, el derecho financiero está compuesto por normas que casi en su totalidad son de derecho no dispositivo, sino imperativo o cogente. Son de cumplimiento obligatorio. Yo, obligado en su contenido, no puedo decidir si tributo o no, si pago impuestos o no. Simplemente debo de cumplir con el pago. No se me está, en otras palabras, preguntando si estoy de acuerdo en pagar impuestos. Voy a tener que pagarlo, si la ley así lo establece. De la misma forma que en otras ramas del derecho, fundamentalmente en el ámbito del derecho privado, las normas vigentes para una determinada situación permiten en muchas ocasiones que entre las partes implicadas se establezcan acuerdos que para ese caso concreto y para esas partes establezcan efectos distintos a los previstos con carácter general por la norma. Veamos un ejemplo, siempre con el tema del impuesto sobre la renta, que, como veíamos al inicio de esta clase, se debe de hacer efectiva la declaración de dicho impuesto con fecha límite al 30 de abril de cada año en curso. Resulta que cuando usted emite su declaración al Ministerio de Hacienda, puede definir con el Ministerio de Hacienda que el pago del impuesto que le corresponda, del monto que le corresponda, no lo haga de manera total en un solo pago, sino que lo puede segregar, lo puede segmentar hasta en 6 cuotas. El monto va a ser el mismo, el monto se mantiene, pero va a poder fijar cuotas para cancelar cada mes por un periodo máximo de 6 meses. Son esos acuerdos que se establecen entre los particulares, los administrados y la hacienda pública. Otro ejemplo decimos también, un sujeto de un contrato puede renunciar a cierto derecho que le asista en función de lo dispuesto en la norma.
de forma que dicho derecho ya no se le aplicará. En el derecho financiero y en el derecho público en general, los efectos previstos por las normas no pueden ser alterados por pactos entre las partes, ni siquiera por la administración. El impuesto que le corresponde pagar, el monto que le corresponde pagar, pues va a ser el que le corresponda conforme a la normativa vigente. No se puede, a partir de acuerdos al margen de la ley, de acuerdos corruptos, disminuir o aumentar el monto a cancelar el concepto de impuesto. Se debe de cumplir con lo que la norma define, con lo que la norma establece, ni más ni menos que ello. Dice que de esta forma, en aplicación de un impuesto, a ingresar a la hacienda pública, no cabe un pacto entre dicha hacienda y un particular que prevea efectos distintos de los establecidos por la ley. Solo se va a implementar, solo se va a cumplir con lo que la norma así establezca y no es negociable. No vamos a poder negociar. El si pago o no pago un impuesto o un tributo, si aplica que lo tengo que pagar, lo tengo que pagar. Tampoco puede la administración abusar del poder que se le ha conferido y requerir un pago de un impuesto a un monto superior al que la ley determina. No puede abusar del poder que se le confiere. Va a cobrar el impuesto que la norma le faculta. Les ponía el ejemplo del 13% del IVA que se paga por la compra de cualquier producto. No pueden ponerle el 15% si no ha sido reformada la ley. No le pueden poner el 20% de este impuesto porque la ley les faculta hasta ese monto en concreto, hasta 13% y no un porcentaje mayor. Bien. ¿Tienen alguna duda o consulta de lo que hemos desarrollado el día de ahora? ¿O vamos más o menos claro? Todo claro, Rick. Bien, perfecto. Entonces, nos quedamos hasta acá. Les deseo un buen día. Continuamos con el desarrollo de esta presentación, la próxima clase, el día martes. Y ahí vamos a ir ya conversando de cuál va a ser la actividad intermedia también de este registro para que la realicemos con tiempo, ya de cara a la finalización de la asignatura. Cuídense mucho, que tengan un buen día y buen provecho. Ya si van a desayunar. Gracias, Rick. Sí, feliz día. Buen día, gracias igual. Gracias.